Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro, un nuevo video de este mini curso de MySQL que estamos dictando aquí para que entres en este entorno de administrador de base de datos, montes tu entorno y realices pruebas, comiences a estudiar. En este caso vamos a ver cómo crear tablas en nuestras bases de datos. Ya tenemos creada esta base de datos que se llama curso y vamos a ver cómo podemos crear tablas. Las podemos crear a través de MySQL Workbench o también a través de consultas SQL. Ya sabes que todo se puede realizar a través de sentencias SQL, ¿ok? Por eso debes estudiar mucho el lenguaje estructurado de consultas o SQL. Vamos a ver aquí el tema de creación de tablas. Estoy aquí en la base de datos curso. Vamos a poder utilizar, vamos a hacer un use curso. Vamos a utilizar esta base de datos para proceder. Aquí vemos que ya estamos utilizando la base de datos curso. Vemos que se pone en negrita cuando estamos utilizando la base de datos, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva tabla y para eso podemos darle clic derecho aquí en tablas, crear nueva tabla o irnos aquí a nuestra barra de herramientas y le decimos crear new table. Vamos a crear nueva tabla y aquí vamos a darle un nombre a nuestra tabla. Vamos a decirle, por ejemplo, alumnos o, por ejemplo, vamos a decirle, alumnos, por ejemplo. Vamos a decirle que el collection lo tome por default. Aquí podemos decirle algún comentario. Tabla de alumnos del curso de MySQL. Aquí le podemos decir esto. Aquí el engine lo podemos utilizar por defecto. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí podemos agregar las columnas que va a tener nuestra tabla. Entonces le damos doble clic aquí. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, la primera columna se va a llamar ID. Va a ser de tipo. ¿Cuál va a ser el tipo de dato? Entonces aquí ustedes deben aprender o deben buscar cuáles son los tipos de datos de SQL. Entre los primeros tenemos varchar, decimal, datetime, lo que es blob. Y un tipo de dato es el que define que se va a insertar en este registro, si va a aceptar lo que es texto, si va a aceptar lo que son números binarios, si va a aceptar lo que es una fecha o un datetime, si va a aceptar, por ejemplo, lo que es una tema decimal o un float o un point. Entonces debes estudiar mucho el tema de lo que es el tema de los tipos de datos en SQL. Vamos a decirle que es entero. Y va a ser que, vamos a decirle que esta va a ser la primary key. También debes estudiar que es una llave primaria. Vamos a decirle que no es, no va a ser, que no puede ser vacío o not null. Y vamos a decirle que va a ser autoincremental aquí. Entonces, si quieres saber cuáles son estas iniciales las tienes aquí en esta otra parte, donde está el tipo de dato, el default, tal. Y podemos ver cuáles son estas siglas o estas iniciales que tenemos aquí para nuestras columnas de nuestras tablas. Entonces aquí podemos comenzar a crear, por ejemplo, nombre. Decirle nombre. Vamos a decirle que esto va a ser varchar. Varchar es para que acepte texto. Y entre paréntesis vemos que vamos a poder darle o especificarle cuál va a ser la cantidad de caracteres que va a aceptar esta columna. O vamos a poder registrar en esta columna, ¿ok? Entonces podemos decirle que el nombre más o menos tiene 20 caracteres y solamente va a permitir eso. Vamos a decirle que no puede ser not null y que vamos a decirle, por ejemplo, ya not null. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí apellido y vamos a decirle que va a ser varchar de, por ejemplo, un apellido no creo que tenga más de 20 caracteres y vamos a decirle que no puede ser not null, o sea que no puede estar vacío, ¿ok? Vamos a decirle aquí edad. Vamos a decirle que, por ejemplo, la edad va a ser, vamos a decirle varchar también. Y vamos a decirle que escriba uno solo. En este caso no puede ser not null. Y vamos a decirle que escriba M o que escriba lo que es M para masculino y F para femenino, ¿ok? Una vez que tenemos todo esto aquí, vamos a hacerlo de forma básica. Vamos a darle clic en aplicar. Aquí va a crear, vemos que esta es la sentencia que crea SQL para poder crear nuestra tabla. Ya saben que todo se maneja a través de sentencias SQL. Vamos a decirle entonces aplicar y aquí creó ya nuestra tabla. Vamos a ver aquí que tenemos en nuestras tablas, tenemos la tabla alumnos, ¿ok? Entonces ya de esta forma nosotros vamos a poder realizar consultas encima de esta tabla. Por ejemplo, le vamos a decir que vamos a hacer un select asterisco from de la tabla alumnos. Entonces aquí vamos a mostrar nuestra tabla.
Vamos a hacer un select asterisco from de nuestra tabla y vemos que aquí no tenemos nada todavía registrado, no hemos insertado ningún registro en esta tabla. Vemos que aquí nos aparecen las columnas, ID, nombre, apellido, edad y demás, ¿ok? Si quieres realizar una creación de una tabla mucho más específica, mucho más personalizada y temas así, pues podemos nosotros siempre realizar una tabla o crear una tabla a través de una consulta SQL y más o menos así se vería una tabla con todo lo que podemos nosotros especificar en la creación de una tabla. Por ejemplo, vamos a crear una tabla que si no existe, que cree una tabla llamada clientes. De pronto tenemos cientos o miles de tablas y no nos acordamos que por allá creamos una tabla que se llama clientes. Entonces para esto se utiliza si no existe la tabla clientes, que la cree. Si existe, no va a realizar nada, ¿ok? Entonces para eso es if not exist. Vamos a decirle que cree la tabla cliente, que va a ser las columnas, va a ser NIF, va a ser nombre, apellido, teléfono, código postal, edad, sexo, profesión. Que es NIF, por ejemplo, va a ser de tipo entero, que va a tener 11 caracteres. El nombre va a ser varchar, que tiene 50. El apellido varchar, que va a tener 100. El teléfono va a ser como es un número, va a ser entero, va a tener 9. Y que no se pueda comentar. Vemos aquí el tema, que no se pueda comentar, not null comment. Vemos aquí el tema de la edad, también en 3 solamente. El sexo, como lo establecimos en la otra tabla, vemos que es char solamente 1, aunque también podríamos utilizar lo que es varchar. Y aquí tenemos todo el tema. Tenemos las llaves primarias, la llave única, la llave, el full text key y el engine, que va a ser inot, y el default charset va a ser latin 1. Y el comentario para esta tabla va a ser tabla clientes. Entonces, esto es lo que debes aprender, el tema de las sentencias SQL. Debes aprender muy bien lo que es SQL o el lenguaje de programación estructurada de consultas. Vamos a ejecutar toda esta tabla y vemos que ya hemos creado la tabla llamada clientes. Vamos a actualizar aquí y vemos nuestra tabla clientes aquí ya creada en el panel izquierdo de MySQL Workbench. Entonces vemos que tenemos mucho por estudiar, que este curso no se basa en el tema de SQL, solamente es una introducción que te estoy haciendo para MySQL para que comiences tú a estudiar ya lo que es SQL, y te voy a estar compartiendo contenido de SQL como libros y esto para que comiences a estudiar lo que es SQL o el lenguaje estructurado de consultas, para que comiences a realizar todo lo que se puede hacer con SQL en las bases de datos, sea en MySQL, sea en SQL Server, sea en Oracle, sea en MariaDB, sea en MongoDB, sea en lo que sea, vas a poder utilizar lo que es SQL para las bases de datos relacionales, ¿ok? Entonces nos vemos en un próximo video. Ya conoces un poco a saber de cómo crear una tabla y cómo comenzar tú a realizar estas creaciones, y espero que te sea de mucha ayuda. Ya sabes que no olvides compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal en youtube.com/jgaitpro. Sabes que allí tienes muchísimo conocimiento para ti y que debes aprovechar 100% porque es totalmente gratuito. Nos vemos, hasta pronto.